a grabar, ahí está. Entonces, para que sepan, eso va a estar registrado en nuestro canal de YouTube, que les vamos a dar el enlace al final. Muchos ya deben tener. Así que, bienvenidos y vamos a arrancar entonces con Dante y las primeras preguntas. Bienvenido, Dante. Gracias, Cris. Buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí una vez más y gracias por todas las preguntas. Para nosotros es un placer, pues significa que hubo de hecho interés en el contenido compartido. Hay varias preguntas, como Cristiana comentó. Vamos a intentar contestar lo máximo que logremos. Aún siguen llegando, vamos a poner en secuencia de acuerdo con el orden de llegada. Pero percibí que hay varias preguntas, Cris, acerca de nuevo poner los enlaces de referentes en nuestra presentación. ¿Puedes aclarar a la audiencia dónde están la presentación compartida, los enlaces que publicamos? Sí, en el último enlace, Dante, no sé si quiere ya tal vez meter ahí una vez más solo para empezar y después lo metemos al final. Nosotros somos muy activos en nuestras redes sociales, así que van a encontrar todos, ahí está adelantado ya. Entonces, donde van a encontrar todas informaciones que necesiten los contactos con nosotros, en nuestro canal de YouTube, que ustedes pueden buscar en el Elsevier Lab, va a estar esa grabación, la grabación anterior, y también ahí disponibilizamos enlace para acceder al PowerPoint. Entonces, que también es una duda que siempre tenemos. Eso usted puede encontrar también en nuestro canal de Instagram. Tenemos en nuestra bio un enlacito ahí de Linktree y el enlace del YouTube está abajo. Perfecto. Gracias, Cris. Entonces, empecemos con las preguntas enviadas. Mire, ante todo, yo no conozco el 100% de todo lo que ha sido preguntado. Siempre que no tenga la información más exacta, les voy a informar y así que podemos buscar juntos enseguida en las fuentes que tenemos de ahí de Elsevier. Primero, Cris, tú vas a leer, ¿verdad? Sí, solo una aclaración también. Había muchas dudas con relación a temáticas de autores. Y así como estamos ahora y tenemos tiempo corto para hablar de ética, así que la sacamos. Y les voy a pedir, habrá un otro webinar que justo en 2 días, el 22, estaremos con nuestro expertísimo Sergio Vidal también, que va a poder sanar dudas con relación a lo que es preguntas de autores. Así que la sacamos para dejar bien enfocado. Entonces, arranco con la primera, que de verdad tiene mucho que ver con la segunda. Entonces, es al respecto de doble filiación de los autores. Aquí justo hablando un poquito de autores, universidad y centro de investigación. ¿Qué hacer con autores que usan el nombre de la institución para su afiliación sin ser parte de esa? Imagino que sea en términos de ética, si se debe hacer alguna denuncia, cómo actuar con estos autores. Gracias, Cris. De hecho, aparte del problema de autoría, uno de los tópicos que revisamos en la presentación original, dos respuestas aquí distintas. Primeramente, respecto a doble filiación, normalmente pasa doble filiación cuando uno recibe fondos de la agencia de fomento y mientras se encuentra afiliado a una universidad o institución de investigación. En este caso, lo más común es que su afiliación sea su universidad o instituto de investigación y la agencia que le pasó los fondos para la investigación se lo haga como acknowledgement en el artículo. Eso genera muchísima confusión en varios países en que la agencia de patrocinio exige que su filiación del autor sea vinculada a la agencia de patrocinio. Así que no es estándar y esto genera una confusión tremenda en términos de rastreo de publicaciones. Lo usual es afiliación es su universidad y los fondos que han recibido usted, la fundación, el Consejo Nacional de Ciencias Técnicas, que sea, venga en los acknowledgements. ¿Okay?
La segunda, ¿qué hacer con autores que usan el nombre de la institución para su afiliación sin ser parte? Normalmente este es un paralelo que no debería pasar, obviamente, y cumple simplemente a la universidad comunicarse con la revista. Si lo que requiere es nada más que se quite el nombre de la universidad, comunicarse con la revista y formalizar el tema de que no pertenece a la institución el autor de dicho artículo. Comuníquese entonces con la revista. Si hay otras consecuencias legales, lo que sea, es decisión de la institución, pero mientras la interés de la publicación, nada más comuníquese con la editorial directamente. ¿Cris? Perfecto. Una más. ¿Qué ocurre si extraigo parte de un paper para la introducción de mi trabajo, pero lejos de ser el eje central, sino solo para tener un buen discurso? Perfecto. Según comentamos en la presentación original, no es ciencia exacta el tema de definir qué es plagio. Por eso, el software que nos apoya en detección de plagio es nada más que un base, nos provee una indicación inicial. Siempre va a ser decidido por un humano, por un editor, si eso de hecho configura el plagio. Es decir, parte de un paper se encuentra en mi introducción y si hago la referencia correcta, la cita al paper original, no hay problema, no es plagio, siempre y cuando usted haga referencia. Pero extraer parte de un paper no es parte del eje central, pero es copia exacta o parafraseo del original, eso no se debe hacer, siempre incluir la referencia del artículo original, aunque sea una frase famosa de un escritor antiguo que no contribuye para la descubierta, aún así se debe mencionar siempre el fuente o poner entre comillas la citación. Perfecto, Dante. Perdón. Literal copying, haciendo citación, pero no cotación. ¿Sería plagio? No es la forma ideal si la copia es literal y estás obviamente haciendo lo correcto, que es la citación. Debe sí ponerlo entre comillas. No se debe poner comillas si es parafraseo, aunque mismo en el parafraseo sí hay que hacer la citación. Entonces, esta forma aquí, este ejemplo, no es el ideal. Literal copying, sí poner las comillas. Perfecto. ¿Cómo referencio una idea traducida para que no sea considerado plagio? Por ejemplo, del inglés al español. Sí, el tema de idioma en verdad no importa. Si está haciendo copia literal, aunque en otro idioma, aún vamos a poner entre comillas, ¿sí? Y hacer citación del fuente, independiente del idioma. Olvídense del idioma, lo que importa es que no es original. Perfecto. Hay problemas con enviar varias versiones de un mismo artículo a varias revistas para ver cuál se puede aceptar y ir ganando tiempo, pudiendo retirar el artículo si ya fue. No, no se puede, no, de ninguna forma. Este es explícitamente caso de múltiple submisión, totalmente banido de la publicación científica. Como comentamos en el seminario original, los dos pilares de la comunicación científica son la originalidad y la relevancia de la nueva contribución a la ciencia. La originalidad se garantiza en que cada revista es la que detiene el original record, el registro original de esta publicación. Si uno la envía a varias revistas, no hay cruce de coordinado entre los editoriales de las distintas revistas. Imaginen que son varias compañías, varias empresas distintas. No hay cómo garantizar que una sola va a publicar. Usted no va a lograr
sacar del proceso de publicación. Sabemos que no es el ideal, que lleva tiempo hasta que uno reciba la respuesta de positiva o negativa, pero es la única forma de garantizar la originalidad del registro científico. ¿Y cómo se controla el envío o publicación en simultáneo? No he encontrado sobre un tema específico que lo publicaron en dos revistas distintas. Y la pregunta que es similar, si soy autor de un artículo, publico en alguna revista, ¿puedo publicar el mismo artículo en otro idioma y en otra revista? La segunda es más rápida. No, no, no. Aunque en idiomas distintos, es plagio, es doble submisión. La única excepción, el único punto de comentario en la segunda pregunta aquí es que, según comentamos, hay revistas que propositalmente tienen una versión en inglés y una versión en su idioma original, español, portugués, chino, que sea. Estas sí tienen, aunque tengan doble ISSN, una para cada idioma, se comunica formalmente que son publicaciones simultáneas, paralelas, como espejos, solamente para mejor acceso de la población local. Entonces son en verdad la misma revista, pero que se hace publicación en dos idiomas distintos. Hay varios ejemplos en Cielo, de revistas en portugués o español, que existe una versión en inglés, muchas veces en plataformas distintas, no en Cielo. Pero ahí es algo muy transparente, declarado, es lo mismo artículo, la misma revista, nada más que en idiomas como si fuera una traducción. La primera, el control de envío simultáneo. En verdad, el Elsevier no sabe que se ha sometido a Springer, por ejemplo, entonces no tenemos este tipo de control cruzado. Si uno publicó y luego enseguida viene publicado en otra editorial, esto se va a detectar. Así que va probablemente a ser banido de ambas las revistas si se detecta doble publicación. Esto en algún momento se va a detectar, no hay procesos automáticos, sino la propia comunidad percibe la doble presencia porque hoy todo se busca digitalmente, en línea, entonces va a siempre aparecer los dos resultados, obviamente. Si usted ha encontrado este tema, en este tema específico que publicaron en dos revistas diferentes, le incentivo a comunicar a una o ambas las revistas, a fin de que ellas tengan la información de doble publicación, porque es algo considerado muy grave, no debe pasar, porque cada contribución científica debe tener un solo registro a fin de garantizar que el mérito y todo el reconocimiento se va a la persona adecuada. Perfecto, gracias. Las revistas deberían publicar sus plazos de revisión y publicación para que el autor considere ese criterio para presentar su proyecto de artículo. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para llevar mi investigación a otra revista? Sí, de nuevo, no es el ideal que el autor tenga que esperar significativamente el tiempo promedio. Lo sé que viene una otra pregunta ahí adelante acerca de eso. Siempre ha sido alrededor de 100 días, algunas revistas menos, otras un poco más, a depender de su cantidad, de su volumen, de submisiones. Pero sí hay que esperar y esto no es matemático, hay plazos medianos, se puede siempre preguntar en la submisión, plazo mediano, pero no es algo exacto que se publique, que se deje tan público. Hay varias investigaciones respecto a eso, pero hay una fluctuación muy grande, por eso no se pone como un sello garantizando. ¿Cuánto tiempo se debe esperar? La verdad es que debe esperar la respuesta del proceso de submisión, la negativa, antes que uno va a buscar a otra revista. Respecto a eso, aquí, por ejemplo, podemos compartir el tema de que hay estudios, perdón, que la pantalla me llegó todo aquí. No logro poner perdón. Después voy a lograr a ustedes compartir algo en términos de contenido de plazos de publicación.
¿Qué tanto por ciento es permitido de similitud del trabajo de investigación para que no se considere plagio según los programas informáticos de antiplagio? En verdad no hay un porcentaje definido, no es matemática, no es ciencia exacta. Lo principal para considerarse plagio es que el punto central de la idea esté en otro sitio, fue sacado de otra publicación. Ahí es considerado plagio. Puedo tener 20% de texto copiado de una otra fuente, pero sin ninguna importancia en la conclusión o en el resultado que quiero en mi paper. Entonces, los programas informáticos sí van a informar un porcentaje, una cantidad de texto, pero este no es el punto de la decisión del editor acerca de ser o no plagio. Perfecto. ¿Cuáles podrían ser algunos softwares libres gratuitos para detectar el plagio? Y si existe entonces programa para identificar también plagios de imágenes. Nosotros utilizamos Authenticate, pero no es libre. No tengo aquí una referencia, una sugerencia de software libre para eso. En términos de imágenes, sí, muy más difícil. Elsevier participa de varios pilotos de testes de detección de no solo de plagio, pero de fraude en imagen. No es nada fácil y nos cuesta mucho tiempo para los editores para revisar el tema de imágenes y están en desarrollo programas de esta naturaleza. Dante, tal vez pudiera escribir en el chat cómo se llama el programa, que sería bueno. Aquí está el chat. Authenticate. Ahí está también en la diapositiva de nuestra presentación. ¿Ok? Ah, perfecto. Aquí ya está en la próxima, creo. ¿No puedo mirar? Ya está en la próxima. Ok, dale. ¿Dónde se incluye el rol de cada autor en la submisión? Al someter su artículo, de nuevo tenemos aquí cómo podemos hacer aquí la sugerencia de poner a los, ¿cómo hago aquí, Chris, para mover esta pantalla? Tiene que parar de share. Stop share. Y Okay. ahí share la otra página que quiere. Okay. Aquí era lo que quería mostrar anteriormente. Okay. Aquí ustedes pueden ver una encuesta acerca de tiempos de espera que varía según el factor de impacto de la revista. Entonces, como les comenté, algo alrededor de los 100 días. Y acá ustedes van a ver aquí en nuestro Guide for Authors, tenemos lo que quería compartir con ustedes, que es, ahí está. Aquí está nuestra indicación de cómo poner el rol de cada autor. Aquí, lo que trabaja en la conceptualización, la metodología, en el software, en la validación. Y eso todo puede ser descrito en la submisión del artículo. Genial. ¿Okay? ¿Podría también colocar el enlace en la diapositiva? Está en la diapositiva de la presentación que está en nuestra, miren, está aquí, en slide 9 de la presentación original. Credit Contributor Roles Taxonomy. Perfecto. ¿Ya? Ok.
Podemos volver a las preguntas. ¿Puedes ver cómo se calificaría? No, todavía está en la pantalla. Tiene que parar de compartir y compartir la otra. Ok. Perfecto, perfecto. Entonces, seguimos. ¿Cómo se calificaría publicar un estudio presentado como póster o presencia oral en un congreso? Sí, esto pasa. Es común que uno presente su trabajo en un congreso y enseguida en un artículo. Lo más común es que venga primero el congreso antes de la publicación del artículo, aunque no se puede divulgar en su totalidad el contenido de la investigación en el congreso. Hay que haber una porción mínima de novedad, de nuevas informaciones en la publicación para que sea considerado un artículo original. Si eso no pasa, va a quedar solamente en los análisis del Congreso, como publicación del análisis de Congreso, lo que no es problema, porque también varios análisis de Congreso son indexados en bases como Scopus, así que sigue siendo una publicación. Pero si quiere enseguida publicar un artículo, garantice que hay una porción mínima de nuevas informaciones que se va a quedar solamente en el artículo. Perfecto. ¿Dónde se realizan las aclaraciones y declaraciones que se están mencionando cuando se suben los manuscritos en las plataformas del Elsevier? Sí, en el sistema de submisión hay espacio para poner todos los roles de los autores individualmente. Según esta sugerencia que les exhibí hace poco de crédito. ¿Y considera conducta antiética publicar los resultados de una investigación en un repositorio institucional y una revista científica simultáneamente? Sí, la pregunta no es muy simple, la respuesta no es muy simple. La verdad es que uno tiene que evaluar primeramente en qué modelo uno va a publicar. Si va a elegir el modelo Gold Open Access, por ejemplo, desde la publicación está libre para compartir su trabajo, poner en su repositorio institucional, lo que sea. Si uno elige el modelo de suscripción, si los autores eligen el modelo de suscripción, es decir, el autor no paga, quien va a pagar para acceso será el suscriptor, el lector. Ahí hay que investigar en cada revista sus permisiones para compartir. Nuestra sugerencia universal e inmediata para compartir el contenido es compartir el enlace hacia el artículo. ¿Okay? Pero sabemos que son muy frecuentes las políticas de depósito de su manuscrito, no el artículo con logotipo, sino la versión del manuscrito aceptado del autor, AAM, Accepted Author Manuscript, en un repositorio institucional, luego del periodo de embargo de la revista, que varía 12 a 24 meses, a depender de la disciplina. Entonces, es una respuesta un poco más compleja. Les indico, aún en el sitio web de Elsevier, buscar Elsevier Open Access Policies, porque el depósito en un repositorio institucional es una política de acceso abierto. Todas nuestras revistas permiten, con diferenciaciones en ese sentido que les comenté. Algunas tienen modelo de Gold Open Access, otras de Green. Así que hay que investigar la política según cada tipo de publicación. Perfecto. La retratación de The Lancet, hablamos un poquito en nuestra sesión sobre el estudio de hidroxicloroquina para COVID-19. ¿Podría considerarse como un caso de fraude en la investigación? Sí, fue de hecho retratado, no considerado como fraude, porque el tema que generó la retratación fue que la compañía que detenía los datos completos de investigación no compartió. Entonces los investigadores publicaron
los resultados con bases en estos datos, pero no pudieron compartir los datos en sí. Así que con esta imposibilidad de compartir los datos a fin de que la comunidad pudiera no solo utilizarlos, pero chequearlos, así que se prefirió retratar el artículo por falta de posibilidad de chequeo cruzado. No necesariamente hubo fraude, sino la imposibilidad de compartir los datos, por eso la decisión de retratar. Hay una otra pregunta más adelante acerca de estos casos durante COVID que vamos a hablar en un momento. Bueno, aquí justo, ¿cuánto tiempo, cuál es el tiempo de evaluación de los artículos desde el envío hasta el resultado? Aquí justo... Sí, como Chris comentó, hay un seminario específico de guía para autores en un par de días. Ahí se van a comentar en más detalle, pero el gráfico que les escribí aún vale alrededor de 100 días, a depender, un poco más, un poco menos, a depender de la revista. El hecho de la hipótesis sea denegada después de realizar la investigación no impide publicar la misma en un paper, ¿no? Perfecto, excelente pregunta, pues es una tendencia ahí que viene creciendo y es de hecho hoy percibida como una contribución a la mejor eficiencia de la investigación, es publicar resultados negativos. ¿Sí? Porque ¿qué pasaba antes? Si no publicamos resultados negativos, puede que varios otros futuros trabajos van a intentar probar lo mismo porque no han sabido que ya se había intentado. Entonces, sí, válido. Hay revistas hoy que aceptan y se dedican, algunas que se dedican a explícitamente aceptar resultados negativos a fines también de facilitar el trabajo de futuras generaciones de investigadores. Perfecto. Aquí dos preguntas hablando del salami que has explicado. El salami slicing también se refiere a las publicaciones realizadas en el marco de una investigación doctoral y si el salami papers entonces no habilitaría las publicaciones en partes. Hay algunos casos de revistas que han publicado artículos en parte 1 y 2, por ejemplo. No es una fórmula matemática que nos permite definir que tanto es salami slicing, que tanto es publicaciones en parte. La verdad es que es de acuerdo con la sensibilidad de que tanto ya se tenía este resultado, de que tanto están involucrados unos con los otros y se ha decidido publicar en partes propositadamente. Eso es lo que normalmente se clasifica como salami slicing, pero no es lo que pasa en la mayoría de los casos. La ciencia es evolutiva, entonces tenemos ahí investigadores que pasan 30 años investigando los mismos puntos, la proteína de las alas de un insecto durante 30 años. Obviamente eso va a evoluir y va a generar varios papers con bases en las mismas, en el mismo contexto general, pero no se consideraría salami slicing, nada más que la evolución natural de la investigación. Entonces, difícil opinar aquí, no lo sé exactamente de qué clasifica como parte 1 y parte 2, porque en el ejemplo que les comenté durante la presentación, en un trabajo simultáneo en que se ha dividido en 4 grupos, un grupo de control, 3 grupos con cada uno con una variación de la misma enfermedad. Los trabajos han sido simultáneos. En el momento de la publicación se debe publicar los resultados integrados. Si yo decido publicar el resultado del grupo 1, una variación de la misma enfermedad, grupo 2, otra variación de la misma enfermedad, grupo 3, en 3 papers distintos, eso sí es considerado salami slicing. Pero si esto pasó como una evolución futura, son 3 grupos de control, 3 grupos de investigación, en evolución futura, como pasa, por ejemplo, con las vacunas aquí, en algunos casos, esto no es considerado salami, es nada más que un proceso natural de evolución del propio proceso de investigación. Ahora, a la pregunta superior aquí, en el marco de la investigación doctoral, no. Hay una pregunta específica acerca de tesis de doctorado que, al alegar
pienso que va a quedar más claro. Bueno, durante una investigación muchas veces uno planifica utilizar los distintos resultados obtenidos por las etapas de la investigación para elaboración de varios artículos como parte del proyecto. ¿Cómo diferenciarlo eso justo del salami slicing que acabo de explicar? Sí, pienso que justo explicamos esto. Si es una investigación que lleva varios años, es natural que contenga, que sea, consista de varias fases, no sería considerado salami slicing, claro. Si se publicó un resumen de su trabajo, ¿se puede volver a solicitar la publicación del trabajo completo? No quedó claro para mí en esta pregunta dónde habría sido publicado un resumen. No hay publicaciones específicas solo con un resumen. Normalmente el resumen es parte integral de un artículo. Obviamente el resumen, si es de hecho resumen abstract, no contiene todo el racional del trabajo de la hipótesis. Entonces, les pido ahí a quien incluyó esta pregunta, me aclare un poco más dónde ha sido publicado este resumen, si está presente. Entiendo que sería remesa simultánea, debería avisar a la revista. No quedé seguro, Cris, si estaba vinculado a la pregunta anterior, si era como continuación de la anterior. ¿Entiende? Pareció, no es. ¿Qué sería remesa simultánea? Enviar a varias revistas lo mismo artículo Bueno, al mismo no tiempo. se debería hacer la remesa simultánea de toda manera, ¿verdad? ¿Perdón? Ya hablamos que no se debería hacer remesa simultánea de toda manera, así que ni hay como avisar porque no se debería hacer. Perfecto, Y ya es eso. está contestado. ¿Se puede conocer qué revistas tienen mayores artículos retractados? ¿Asumen alguna responsabilidad? Sí, la revista que tiene un volumen grande de retrataciones ahí, obviamente esto tiene un impacto en su reputación. No hay una estadística ahí. Podemos intentar en Retraction Watch, si hay una planilla clasificada por títulos. No digo de una forma sencilla, no hay una responsabilización a depender del motivo de la retratación. Si es un motivo frecuente y ¿cómo se dice? Siglos que se repite, sí, de hecho, pienso que automáticamente, y esta es la beleza del proceso de publicación científica, que es que la reputación es todo. Una revista solamente recibe más atención, más lectores y más autores por su propia reputación. Si la propia comunidad percibe una queda de calidad en la revista, automáticamente se van a dejarla aislada, no va a recibir tanta atención, submisiones ni tampoco suscripciones. Perfecto. Dante, solo me parece que el dueño de la pregunta anterior está presente con relación a dónde se publicó el resumen. Me dice que es en un congreso, pero posiblemente sería un paper de congreso. Sí, entonces perfecto. Sí se puede publicar un artículo enseguida, justo como comentamos el tema de congreso, es una porción como póster, session o resumen nada más. No hay problema de publicar enseguida, siempre y cuando todo su racional, todo el trabajo no esté involucrado en el resumen, obvio que no debería, entonces no hay problema en publicar. Okay. Perfecto. Aquí, acerca de los enlaces, ya les explicó Cristian. ¿De qué medios disponemos para verificar la legalidad de una fuente? Sí, no quedó claro de qué fuente estamos hablando de fuente de datos, de información. Si estamos hablando de algo como comentamos en el seminario, para evitar piratas, ¿no? Sitios piratas, como Sci-Hub, por ejemplo. Nada más, hay una pregunta después acerca de revistas fantasmas, pero no es este el caso. De nuevo, en ciencia la reputación es todo, ¿no? Entonces, les recomiendo verificar la plataforma, a qué editorial o compañía pertenece, a fines de, lo que importa aquí en este caso es de dónde viene el editorial de la revista.
¿ya? Donde estás leyendo su artículo. Si en el sitio de la revista se informa dónde están disponibles los contenidos de la revista, estas serán sus fuentes confiables. ¿Okay? Criterios de orden de coautorías. Sí, aquí el enlace que les indiqué de Credit, el CV Credit que se encuentra en el slide 9 de la presentación. Bueno, entonces... De nuevo, enlaces, ¿no? Ya está al final. Si los autores de un artículo realizan casi la misma cantidad de trabajo, ¿cómo va la orden de autores? Eso, mucha pregunta con relación a eso de orden de autores. Ali en Credit igual hay orientaciones acerca de eso. Obvio que en la gran mayoría la secuencia de autores, excepto algunas disciplinas lo hacen distinto, la secuencia viene del autor que más ha realizado contribución hasta en orden decreciente, pero obvio que de nuevo no es matemática, va a haber casos en que los autores van a tener que decidir o mismo poner en orden alfabética y comunicarme en la submisión que la contribución ha sido egalitaria por todos. Pero normalmente allí en Credit ustedes van a encontrar las respuestas. ¿Qué opina usted sobre la investigación grande? Ejemplo, los proyectos FAPESP, que da respuesta a más de una hipótesis. ¿También sería considerado un salami slicing? Normalmente, si se encuentra en el ámbito del mismo proyecto que se hizo al mismo tiempo, simultáneamente, debería salir publicado en un único artículo. Porque normalmente no vamos a encontrar en un único proyecto simultáneamente dos hipótesis muy distintas una de la otra. Entonces, normalmente eso se va a un solo artículo. Pero si esto genera una hipótesis más adelante que se va a investigar futuramente, aunque sea proyecto de continuación del proyecto de su agencia, ahí sí se consideraría la posibilidad de publicación. Pero si es simultáneo, bajo el mismo proyecto, normalmente se va en una sola publicación. Revista Predadora, si podía hablar un poquito más de eso. Revista Predadora ha sido un término que ha incrementado ahí de mención durante la evolución, el crecimiento de acceso abierto. No tiene ningún vínculo con acceso abierto. Acceso abierto es muy válido, es algo que Elsevier trabaja ahí activamente para crecer su disponibilidad de contenido en acceso abierto. Todas nuestras revistas aceptan la publicación en modelo acceso abierto. El autor puede elegir en una misma revista híbrida, que tradicionalmente sería solo de suscripción. En la misma revista, el autor puede elegir que sea publicado como Gold Open Access y va a quedarse de libre acceso inmediato. El tema es que mientras casi la totalidad de las revistas al inicio del siglo XX eran del modelo suscripción, no había forma de la editorial de la revista aprovecharse de publicar cualquier artículo y ponerlo disponible, porque esto resultaría en su desprestigio. Y como comentamos, prestigio, reputación es todo en publicación. Si una revista empezaba a publicar de todo, de cualquier nivel de calidad de artículos, inmediatamente la comunidad empezaría a rechazarla. Lo que pasa con la revista que es netamente Gold Open Access es que les recomiendo tener atención en términos de la reputación de la revista. La gran mayoría es de total ética y de alta calidad, pero uno debe investigar el nivel de calidad de la revista para evitar estas dichas predadoras que son. Son revistas que aceptan masivamente artículos en Gold Open Access solamente para recibir el APC, Article Processing Charge del autor, y van a poner todo tipo de publicación ahí en su sitio.
La predadora es la que mira la plata del APC netamente sin ninguna atención a la calidad del contenido. De nuevo, la gran mayoría no es así. Estos son nada más que oportunidades de negocios, de oportunistas que no se califican como, de hecho, editoriales científicos, sino como un negocio, netamente un negocio comercial. ¿Cuáles son las consecuencias de incurrir en cualquiera de los hechos mencionados? ¿Cuáles son las Interesante. consecuencias? Normalmente, de parte de la revista, nada más se va a retratar el artículo, ¿eh? Normalmente. Excepto si se configuró un caso que legalmente se ha hecho cualquier criminalidad. Pero la gran mayoría de consecuencias más serias pasan de parte de la agencia que ha patrocinado la investigación. Si descubre que uno publicó resultados con fraude de datos, de imágenes, que sea, o incluyendo nombres que no deberían en el proyecto de investigación, normalmente va a partir de la agencia que ha patrocinado la investigación una acción adicional que puede llegar a las vías judiciales porque es presupuesto público que está aplicando la investigación y eso puede generar procesos judiciales de parte normalmente de la agencia de fomento. Y obviamente perder sus fondos, ¿no? Oh, sí, mínimamente, sí. Perfecto. ¿Cómo se puede reconocer una revista? Creo que aquí sería predadora. Predador igual como comentamos hace un rato, ¿verdad? Los procesos de evaluación para la publicación son una desventaja para poder mostrar los resultados de nuestra investigación. ¿Cuánto es el tiempo máximo que se debe tomar dichos procesos? Sí, comentamos acerca de eso. Alrededor de 100 días, pero más o menos a depender del título. Tenemos una pregunta específica acerca de los tiempos de COVID. Vamos a llegar a ella. ¿Qué se debe tener en cuenta para establecer un código de ética para una revista? Y hablando de este lado. Sí, hay algunos elementos básicos acerca de, claro, de estos tópicos que ya comentamos, de la autoría, de la originalidad, de no haber plagio, obviamente, todo eso es parte del código bases. Pero hay variaciones según el área, la disciplina. Por ejemplo, si es una disciplina de las biomédicas, uno puede incluir temas acerca, por ejemplo, de cómo la revista considera investigación que utilice animales en testes, qué condiciones se puede sujetar los animales y estos elementos adicionales van a depender del área específica de interés de la revista, sino son los elementos básicos que ya mencionamos anteriormente. ¿Existen herramientas que permiten obtener información sobre revistas que permitan publicar post-suscripción? Información sobre revistas que permite, ¿qué sería publicar post-suscripción? No queda claro para mí. Publicar post-suscripción. Estaríamos hablando ahí de poner en los repositorios después de la publicación. No estoy seguro. ¿Entendiste? Sí, No, la verdad tampoco. que no. Bueno, si la persona que preguntó está por ahí, sí, puede aclarar. Algunas personas están escribiendo que buenas preguntas. La verdad que las preguntas son de ustedes, son de la comunidad. Bueno, seguimos. ¿Es posible el envío de un artículo para su publicación a 2 revistas simultáneamente? Ya hablamos que no. Y cuando una de ellas, de la aceptación, se retire el artículo de la segunda. Bueno, ya. Usted me puede preguntar esto 5 veces, está sometiendo su pregunta simultáneamente 5 veces, ya no es muy ético. Sí, estoy de broma. Claro que no. No. De hecho, Cris, la audiencia dijo, las preguntas son excelentes, las respuestas ni tanto. ¿Qué derechos tienen los coautores sobre el trabajo? En el caso de uno se rehúse a que ese trabajo sea publicado.
Excelente pregunta. Los derechos varían según el modelo de publicación. Por estándar se ha tomado que la publicación Gold, Open Access, el copyright se queda con el autor, mientras la publicación de modelo suscripción, porque la editorial aún va a recoger, va a hacer los cargos de suscripción, normalmente el copyright se queda con la revista, a fin de que pueda ella ejercitar los temas de comercialización del formato final del artículo y controlar incluso el uso indebido. Si en el primer caso, que sea un artículo Gold Open Access, hay varias formas, hay varios niveles de permisión de reutilización. Normalmente, para balizar las posibilidades, se utiliza Creative Commons. Las publicaciones CC BY, se puede añadir un bloqueo como ND, CC BY ND, que es no derivativo, no se permite trabajos derivados. Se puede añadir una restricción NC, que es no comercial, significa que aunque sea de acceso libre, no se puede hacer uso comercial de esta publicación, porque eso permitiría, por ejemplo, que otros vendieran este contenido que ya debería estar de libre acceso. Entonces, les incentivo a buscar Creative Commons, los tipos de licencia para los que son de acceso abierto. ¿A qué se debe que haya tantas retractaciones en las publicaciones de COVID-19? Ahora, en este contexto, hay un gran número de artículos que se aceptan al día siguiente de la sumisión. ¿Qué proyectos tiene el Elsevier o Scopus particularmente en incluir la información de recibido, revisado, aceptado en los artículos? La segunda parte aquí, en verdad, son dos preguntas. El tema de la COVID es que por un tema de utilidad para el avance de la descubierta de las curas globalmente, las editoriales que tienen publicaciones en este área, de infectología, de biología, lo que sea, viene haciendo un esfuerzo masivo de publicación más rápida. Les comento de nuevo, como comenté en el seminario original, no es posible mantener este ritmo indefinidamente. Este es un hecho extraordinario que se está haciendo en estos tiempos de COVID en vista de la pandemia y en vista de todo el impacto en la sociedad. Pero la gente que hace todo este trabajo tiene ya viene sintiendo los efectos del volumen de trabajo y de hecho ha resultado en publicaciones muy rápidas y algunas incluso sujetas a retratación ahí después, como vimos en algunos casos, pero son excepciones. La gran mayoría viene publicando ahí de una forma muy correcta, sin ningún impacto, a pesar de la prisa. ¿Qué proyectos tiene Elsevier de incluir información recibida y realizada? Esto se encuentra en el Author Submission System, the Article Submission System. No se encuentra en las bases hasta que la publicación sea aceptada para publicación en forma final. Ella no va a constar de Scopus ni de Science Direct. Esto sí puede constar de bases de preprints, sí, igual como la SSRN de Elsevier, sí, allí puede estar. Siempre recomiendo chequear con la revista a la cual ustedes van a someter si tienen restricciones acerca de presencia en preprint. Nuestras normalmente no lo tienen, pero no en Scopus no estaría porque Scopus no indexa hasta que esté publicado el artículo. ¿Cómo detectar revistas fantasmas, sitios que invitan a publicar y no son verídicos? Sí, de nuevo, reputación en publicaciones científicas todo es clave. Les recomiendo la revisión del sitio de la revista, verificar quién son los editores, quizá escribir los editores o la institución a que pertenecen los editores, si puede que sea una editorial académica, universitaria, puede que sea una editorial comercial, y verificar la estructura general
no enviar su artículo ahí a cualquier uno que les pida publicación, porque eso no es muy común. Hay que chequear con su maestro, sus profesores, la reputación de dicha revista, previo a submeter. No envíe su artículo antes de verificar esto con su maestro. ¿Qué hay de la ética en la revisión por pares que realizan de forma gratuita muchos científicos para las revistas? ¿Por qué no se incluyen los nombres de los revisores en la información de la publicación? Sí, no estoy seguro si la primera parte yo comprendí que hay de la ética en la revisión. Los criterios son los que Porque comentamos. es anónimo, tal vez. ¿Por qué Sí, no se menciona? sí, era lo tradicional. Ahí vinculando con la segunda parte de la pregunta, es que hay pilotos, hay testes hoy realizando en el ámbito del avance hacia la ciencia abierta. Uno de los testes que venimos haciendo es la Open Peer Review. Y los resultados hasta el momento son positivos, porque originalmente, hace décadas, la percepción era de que si estuvieron publicados los nombres de los revisores, pudiera haber cualquier tipo de presión de la propia comunidad sobre los revisores que rechazan su trabajo. Y esto se quiere evitar que la política influenciara política en el ámbito académico, influenciara la decisión de los revisores. Por eso ellos no tienen la misma motivación por la cual no hay pago por este servicio, si él debe ser de naturaleza científica y no de naturaleza comercial. Así que los nombres sí pueden estar divulgados en el momento en que estos pilotos, estos testes sean exitosos. Lo veo como una tendencia real que la Open Peer Review va de hecho a pasar. ¿Cuántas veces como máximo se puede devolver el artículo científico para realizar correcciones mientras está en un proceso de publicación? Mira, no hay una respuesta numérica para eso. Es un procedimiento que de hecho genera varios ciclos, idas y vueltas, pero no hay un número exacto de veces. Si el editor percibe que no se están haciendo las correcciones que deberían, puede que el paper sea rechazado tras algunas veces sin corrección, pero no hay un número exacto. Si he publicado un libro con una editorial determinada, ¿puedo publicar cada capítulo en forma de artículos en otra revista? Sería un caso magistral de salami slicing. No se puede. La publicación científica hay que ser un resultado original, no puede ser ya algo como reciclado de otros tipos de publicación. Envié un artículo, colocaron mal el apellido del autor principal, luego por presupuesto no pude cancelar a la revista y la revista decidió publicar Open Access sin corregir el apellido. No hay respuesta a la revista cuando se solicita la corrección. No es cierto, sí, debería haber una respuesta, una corrección. Lo que no se acepta muy bien, aunque pueda pasar, son cambios en el listado de autores. Eso se debe evitar al máximo, pero corrección de grafía de sus nombres sí debería ser realizada y pronto. No percibí el vínculo con el tema de que sea Open Access, pero pienso que no hay impacto de que es o no Open Access, pero sí debería responder la revista cuando se solicita la corrección de hecho. Y si me permite, Dante, completar eso, mismo que pase algo, para que se vea en Scopus todos sus apellidos, porque sabemos que eso puede pasar, tanto por errores o abreviaciones que están distintas. Ustedes mismos pueden, no es la pregunta, pero solo para complementar, ustedes pueden arreglar eso en sus propios perfiles de Scopus. En nuestra página de Instagram tenemos algunas campañas que enseñan a hacer eso. Se llama Author Profile Validation. Está en Scopus.
Y es algo muy importante para que se pueda indexar y estar seguro de que toda su producción esté en su paraguas, por así decir. Entonces es importante que lo hagan. No, perfecto, pues de hecho muchos tienen como si fueran author IDs Sí, duplicados o multiplicados sí. en Scopus simplemente por un tema de abreviaciones y ustedes pueden unificarlas bajo su propio nombre. Quizás la pregunta aquí ha sido realizada por grafía de una de las abreviaciones y ahí la solución que Chris le comenta, sí, de hecho, perfecto, Sí, no, al menos en Scopus ya estaría bien. estaría bien. ¿Cómo las revistas garantizan que no hay discriminación entre investigadores latinos y europeos? Sí, hay mucha orientación para que no se lleve en cuenta el origen de los autores de ninguna forma, obviamente. Entonces, sabemos que hay algunos tienen tal percepción, pero la verdad es que no hay motivo para eso. Y Entonces, tampoco creo que se puede saber muy fácilmente, ¿verdad? Antes, porque se podría saber si la afiliación, por ejemplo, la afiliación, sí, la lo que no afiliación la significa, puede indicar. lo Sí, que no claro. significa que el autor es de una nacionalidad X o... Perfecto. Igual no hay una correspondencia igual de nacionalidad de la afiliación y del autor, pero escuchamos mucho de eso, de esta dicha discriminación. Es algo que se refuerza mucho, incluso les puedo garantizar que en los propios cuerpos editoriales ahí de las revistas hay una internacionalización importante. Los vemos como una parte importante de la diversidad. Así que es un trabajo permanente de que la gente esté toda muy consciente de que eso no es motivo para evaluación de calidad, nada tiene que ver con el origen de los autores. Me preguntaba si es posible publicar un artículo en base a mi tesis o Uhum. si considera autoplagio. No, si su tesis no ha constado de una publicación científica, si nada más fue de su trabajo de conclusión ahí de maestría o de doctorado, sí se puede derivar un artículo a partir de él. Ahora hay que ver si su institución no ha publicado su tesis como si fuera un artículo en una publicación académica propia. Entonces, si no ha sido publicado, si es solamente tesis, no hay ningún problema, no será autoplagio. Obviamente se va a indicar que es con base en su tesis. ¿Cuál sería la forma más conveniente de reconocer el trabajo de edición, corrección, traducción de la revisión en inglés de un artículo? ¿Incluir a la persona que hizo el trabajo como gift author o decirlo en acknowledgement? El gift author no es algo ético, entienda. No sé si la persona que envió la pregunta lo hizo con otra intención, pero gift author es algo que no se debería hacer. Gift author es usted incluir a alguien que no participó del proceso de investigación, incluir su nombre solamente como un regalo, como una forma de elevar, subir su reputación y su puntaje de publicación. Entonces no es algo bueno, ¿eh? Revisen lo que tenemos ahí en la diapositiva. Y de hecho en crédito chequear el tema. La simple traducción normalmente no va a llevar como un motivo para autoría del artículo, porque no es un trabajo que involucra el valor agregado de la investigación en sí. Es un tema de idioma, de lenguaje, es otro mérito distinto, pero no de creación del proceso de investigación. Cris, percebi que ya son las 5:05, ¿eh? Sí. ¿Qué hacemos? Un par de preguntas más. Sí, bueno, tú tenías algún compromiso que me acuerdo. Pronto. Ahí vemos un par más y ahí terminamos, lamentablemente. A ver aquí. Que justo eso es una continuación más o menos de la otra y que hablamos también de los profesores, los Mm, orientadores que se ponen sí, ahí, ya pero hablamos de todo eso de alguna forma, sí. sí.
De nuevo, ahí en crédito ustedes van a encontrar si el investigador tiene, si su trabajo tiene o no motivación suficiente para que sea uno de los autores. La función de cada uno. Orden, ya hablamos un poco en nuestra submisión. Citar solo con el resumen disponible. Sí, uno, no, usted tiene acceso, por ejemplo, en Scopus al abstract. No les recomiendo hacer citación con base solamente en el abstract. Les recomiendo que sea a partir del artículo completo. Terminemos con este aquí, que es una consideración ética interesante. ResearchGate. ResearchGate es como llamamos, una red social de investigación, era una red de compartir, de comunicación entre científicos, ¿no? Lo que se debe atentar es que el compartir de artículos ya publicados, uno tiene que atentar para quién detiene el copyright del artículo. Si es un artículo que aún se encuentra bajo copyright, por ejemplo, de la editorial, lo que sea, la única forma de garantizar que usted no está descumpliendo la ley es compartir el enlace al artículo, y ahí uno que tenga el derecho de leer lo va a leer. Miren que hay varias formas de evitar eso. Recibir, por ejemplo, a cada autor de artículos suyo tiene la función Share Links. Durante 50 días el autor puede compartir con quien sea el link, el enlace, y todos pueden leer su artículo final publicado libremente durante estos 50 días. Tiene millones de usos este tipo de iniciativa. Ahora, no se debe poner el PDF y compartir en plataformas de email, ResearchGate, WhatsApp. Esto todo sería ilegal, compartir el PDF. Si es un PDF de un artículo que está en acceso abierto con licencia Creative Commons que le permita hacer este tipo de compartir, no hay problema. Pero si no es un artículo de acceso abierto, hay que chequear. Y de nuevo, en nuestra página hay las orientaciones acerca de cómo las políticas de compartir los artículos de cada revista. Perfecto. Pues eso. Gracias, Chris. Gracias, Dante, otra vez más. Si puedes poner solo la diapositiva final para dejar ahí otra vez los contactos. Vamos a dejar aquí el correo también de nuestros compañeros que lamentablemente no pudieron estar, Juan Pablo Lynch y Justin Eaton, que son los responsables para Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Y ahí se ubiquen donde están ustedes. Nuestras redes sociales, otra vez le invitamos que hagan parte. Es una gran fuente de información para que sepan de todos los webinars que estamos promocionando ahí. Durante la cuarentena justamente estuvimos promocionando un montón de webinars. En YouTube ustedes van a encontrar todas las grabaciones de todo lo que hicimos hasta hoy. Entonces no se lo pierdan y conecten con nosotros. Pueden enviar dudas por ahí también, por esos canales todos. Y un placer estar con ustedes otra vez más aquí. Esperamos que pudimos aclarar. Gracias otra vez a Dante por su disponibilidad siempre. Y nos Gracias, vemos. Chris. Sí, fue un gusto. Vimos ahí por el chat que había presencia de Perú, de Argentina, de Brasil, de Chile. Entonces, muy feliz de estar con ustedes y seguimos ahí a sus órdenes. Ojalá apoyando en cualquier tema que sea de sus dudas académicas. Muchas gracias. Mil gracias, Dante. Y no dejen de estar el día 22, como les comenté, el webinar de publicación para autores. Va a ser en portugués, pero el ponente habla perfecto español, así que si tienen algo, le podría ayudar sin duda y habla muy tranquilito, así que los podrían aprovechar también. Entonces les dejo y tengo todos un buen fin de tarde. Saludos, hasta pronto. Chao.